Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo, corazón. ¿Cómo estás, cariño, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Quiero saludar a una persona muy especial y va a aparecer aquí en la pantalla, ¿vale? No es necesario que lo mencione. Desde hoy, si tú quieres saludo, ¿vale? De los tantos que llegan, escogeré uno y lo anclaré en cada video, ya sea cuando salga mi rostro o mis manos, mi querido leoncito. Siento un cáncer muy fuerte para ustedes. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, cariño, Leo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Empezamos. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas, Leo. Muy bien. Ay, mi querido Leo, mi querido Leo. Yo no sé si es tu belleza, porque a lo mejor eres víctima de tu belleza, o que la suerte te está acompañando, o quizás, cariño, tu carácter también. Puede ser envidia, ¿no? Pero a ti siempre, cariño, te aparecen personas como que no están de acuerdo con tu forma de ser. Provocaciones aquí. Aquí veo una persona que aparece, pero no da la cara directamente, porque tiene como una capucha, un pasamontaña que algunos dicen, ¿no? Y tiene lo que es un arma blanca, Leo, mi querido leoncito. Cuidado con esos comentarios que lanzan al aire. Cuidado de repente con perfiles falsos, números ocultos que te dejan un mensaje, que te llaman y tú vas a estar histérico o histérica toda tu semana. No permitas esto, Leo. No permitas, porque siento como que quieren fastidiar tu equilibrio, Leo. Tu equilibrio. Aquí alguien provoca o alguien se pone en contacto, pero para provocar, cariño. Recuerda, mi querido Leo, tú tienes que ser, como dijo una vez un amigo venezolano, cariño, dijo, las venezolanas solamente se arrodillan para recibir la corona, cariño. Y tú eres un rey, tú eres una reina. Tú solamente tienes que arrodillarte para recibir tu corona. No para humillarte ante ellos, porque ellos están provocando. Ellos te van a provocar, Leo. Y tú no puedes estar perdiendo tu tiempo con los plebeyos. No, porque tú eres una reina, tú eres un rey. A veces la indiferencia es la mejor arma que puede tener el ser humano, mi querido Leo. Entonces no caigas en su juego, Leo. Imagínate que tú eres la reina de Venezuela, cariño. Solamente te arrodillas para recibir la corona, nada más. Besitos para mi linda gente de Venezuela. Vamos a continuar. Vamos a ver signos. No, hay que ser realista. Las cosas como son. Muchos van a decir, Richard, Venezuela no solamente tiene todas las reinas del mundo. Pero cariño, ¿no saben contar? La mayoría de las reinas de Miss Mundo, Miss Universo, han salido de Venezuela. Y yo soy peruano, cariño, con ascendente chileno. ¿Qué quieren que les diga? Es la verdad, es esto. A ver, vamos a ver, cariño. Es la verdad, lo que es del César, cariño. Vamos a ver qué me dice. Me sale un Virgo, me sale un Libra, me sale otra vez Libra, Capricornio, cierras con un Sagitario o un Acuario. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver iniciales, mi leoncito. Vamos a ver. La letra B, la letra D, otra vez la letra D, la letra F y la letra G, uno más. La letra R. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dice más el tarot Z, cariño. ¿Quién es esa persona que te causa nervios? Leo. Vamos a ver, siento ese cáncer muy fuerte. Si te lo digo sin querer, cariño, tiene que ver algo contigo. Vamos a ver, esta carta. Mira, esta es una carta de orgullo.
Mira, corazón, quiero que te fijes cómo son las cartas, cómo es la energía, cariño. Si te das cuenta que hay un personaje que está en su caballo, pero este personaje va orgulloso y orgullosa. Y aquí muchas personas quieren llegar a él o a ella, como si fuera una persona famosa, cariño, famosa. Todo el mundo quiere tocarlo, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere llegar. Muchas personas, como que a lo mejor tú, mi querido Leo, los ignoras, porque para eso tú eres trome, cariño. Para eso yo te doy lo que es un 10, un 20, un 100. Cuando tú quieres ignorar a una persona, cariño, te sale natural, mi querido Leo. Entonces, yo veo aquí que muchos quieren llamar tu atención y como tú pasas de ellos, se sienten ofendidos, se sienten ofendidas, por eso que atacan. Por eso, pero no dan la cara, Leo, no dan la cara. Mira, dile tú, cucaracha, si me quieres decir algo, me lo dices en mi cara, pero no estés hablando detrás de mi espalda. Traicionero, traicionera, rata de 2 patas. No. Pero veo que esta persona, cariño, es porque está herido, herida. Es por eso, Leo. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver. Tu lectura está muy interesante. Richa, porque te gusta el chisme. Me encanta el chisme. Vamos a ver. La carta del carro es una carta de rescate. Es una carta de familia. Es una carta de impulso. Es una carta que una persona quiere volver otra vez a tu vida, Leo. Ahí está. Ahí está la clave, corazón. Esa persona quiere volver otra vez en tu vida. Míralo, cómo viene, en plan derrotado, derrotada, pero está en un tanque. Esta persona también tiene mucho orgullo, cariño. Es una persona que a lo mejor no quiere aceptar su error. Vamos acá, más cartitas. La carta de la sacerdotisa. A pesar de esto, mi querido Leo, a ti te deja pensando, reflexionando. Porque muchos de ustedes, mi querido Leo, ya no están en una edad, quizás, para estar jugando lo que es al gato y al ratón. Te preocupa también, no solamente tu estabilidad o tu futuro, también te preocupa, cariño, tu entorno. Porque la sacerdotisa es una carta de una persona maduro, con experiencia, con un pasado. A lo mejor aquí hay familia. Por eso que me dice Richard, y si le doy una oportunidad, y si vuelvo a tener esa familia, ese hogar, te lo piensas. Pero no vas a actuar de una forma precipitada, porque la sacerdotisa no es una carta que va dando saltos como saltamonte. No, reflexiona, medita, saca los pros, los contras, te anticipas al futuro, mi querido Leo. Por eso que te lo vas a pensar. Vamos a continuar, cariño. No sé por qué siento que alguien quiere volver a tu vida. Mira. Pero, ¿cómo es, no? Mira, a lo mejor es que yo soy malicioso. Vale, a lo mejor soy yo quien tiene la mente cochina. Ya está, Leo. ¿Me lo querías decir? Pues ya está. Yo me adelanto a las cosas. Ya está. Aquí esta persona, Leo. Mira, tú eres la sacerdotisa o el sacerdote. Esta persona, fíjate bien. Aquí hay un caballo, pero este caballo tiene lo que es una patita de palo. Aquí hay como sogas que no lo ayudan a avanzar. Este hombre está en los huesos. Aquí tiene como un tarrito que está mendigando, lo siento mucho, ¿no? Está pidiendo ayuda económica o te está mendigando amor. Mendigando amor, ¿vale? Con todo el respeto del mundo de las personas que no tienen en estos momentos quizás recursos y piden ayuda, ¿vale? No quiero que las cosas se transquiversen, no. Yo respeto a todo el mundo. Entonces, aquí hay muchos pájaros, date cuenta. Entonces, ¿qué te dice esta persona, Leo? Te va a contar su historia, que lo ha pasado mal, porque aquí hay pájaros, que sin ti no podía vivir, mira cómo estoy, mi mundo está de cabeza, todo me ha ido mal, yo te extraño, yo te amo, yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar, he cometido un error, me falta prácticamente, eres tú el sustento de mi vida, eres el bastón de mi vida.
Me falta una pieza muy importante que eres tú. Va a querer tocar tu corazón, Leo. ¿Pero cómo? Haciéndose prácticamente la víctima, como dicen algunas, cariño. La víctima, haciéndose la víctima, corazón. La víctima, tal cual. Ay, mi querido Leo, cuidado. Cuidado porque he tenido esta carta guía. Cuidado. Sinceramente, Richard, pero la gente no puede cambiar. Esta cucaracha no. Así, ¿querías que te hable claro? Esta cucaracha no. No, cuidado. Si tú caes, ese es tu problema. Pero yo te estoy advirtiendo, no. Cuando una persona viene con esa carita de mosca muerta, cariño, no, venga ya, gánate a la persona, demuestra que has cambiado, pero no me vengas a llorar. Así díselo, no me vengas a llorar, no me vengas a contar cuentos chinos, no me vengas a contar eso. ¿Vale? Si tú realmente me amas, si tú realmente has cambiado, demuéstramelo. Demuéstramelo. No me digas que no, que yo te extrañé, que me dejó la otra persona. Leo, es que de verdad nadie besa como tú esa lengua que tienes. Ay, por favor, ya estamos grandes, Leo. Ya estamos grandes, sinceramente. Algunos como yo estamos a un pie de la tumba ya. Ay, por favor, a mí no me vengas a contar esa historia, díselo así, cariño. Entonces, mi querido Leo, actúa con madurez. Va a querer como tocar tu sentimiento, tu corazón, Leo. Y tú tienes un buen corazón, cariño. Por eso, no. Vale, pero bueno, si tú me dices, Richard, bueno, Richard, sinceramente, estoy a pan y agua, Richard, quiero comer. Yo qué sé, me lo como y luego lo desecho. Ay, por Dios, qué frívola. ¡Qué frívolo que eres, Leo! Me asusta. A ver, Leo, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Me asustas. Tanta frialdad. ¿Cómo se nota que sigues mi canal, de verdad? A ver, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, la mujer de hielo, el hombre de hielo. Se siente frozen. Libre soy. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos, ahora. Muy bien, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, Aries. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro Virgo, cariño. ¿A ti te gusta un Aries? Mira, ¿cómo se miran estas dos cartas? Ay, por favor, Leo, de verdad. Opción 3, la carta del ermitaño es un no, Virgo, cariño. Muy bien. Ay, la niña, el niño, le va el fuego. A ver, vamos a ver qué me dice el oráculo. Mi querido Leo, vamos a ver qué te dice el oráculo, Leo. Vamos a ver, ¿qué te dice el oráculo? Dice, ego, miedo. El número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes, cariño. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Esta carta, cariño, es como que tu pasado te sigue. Mira esta carta siniestra. ¿Vale? Parece un alma, un espíritu. Pero la palabra es ego y miedo. Vamos a suponer que muchos de ustedes ahora están solteros y solteras. Pues aparece una persona que te demuestra cariño, te demuestra amor, que nunca te ha ofendido, nunca te ha hecho daño, pero tú tienes miedo a darte una oportunidad. Tú piensas que todo el mundo va a ser malo o mala contigo, cuando no es así, Leo. No es así. Entonces, mi querido leoncito, si es tu caso, si esta persona es nueva, ¿por qué no te das una oportunidad? Solo como consejo. ¿Por qué no te das una oportunidad, Leo? Eso es lo que te dicen las cartas, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver. Este mensaje también lo puedes llevar lo que es en el trabajo, en tu proyecto. A lo mejor tienes miedo a fracasar, cariño. En la vida nos caemos, nos levantamos, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar, cariño. Nos caemos tanto que al final nuestra piel se vuelve ya prácticamente el pellejo grueso, cariño. Nos volvemos chúcaros. En quechua salvaje, chúcaros nos volvemos, cariño. Y aprendemos de esto. Eso es parte de la vida, Leo. Vamos a continuar, corazón. A ver. Richard, ¿por qué tú sabes hablar quechua, cariño? Porque mi abuela es quechua hablante, cariño. ¿Es así?
Yo vengo de Perú, mi abuela es de Pomabamba, de Huaraz, cariño, y allá hablan quechua. Mi abuela habla quechua. Algunas palabras se me quedan, pero no sé todo. Ay, Perú, ¿por qué Perú no enseñas como segunda lengua, no? Yo qué sé, o como primera lengua la quechua. En los colegios, en la escuela, no lo enseñan. No lo enseñan. Con lo bonito que es el quechua. A ver, vamos a ver. Dice, la carta de las de espadas. Al costado, la carta del 2 de pentáculos. No eres muy santa, Leo. No eres muy santa, corazón. Aquí veo que una persona te pide una aventura. Y aquí la carta del 2 de pentáculos, cariño. Alguno de ustedes está jugando al gato y al ratón. O tú tienes dos historias, ya los dos te los comes, cariño. O ellos tienen dos historias, y quizás tú lo sabes, pero como ahora eres fría y frío como el viento, pues que haga lo que quiera, Richard. Eso no se gasta. La carta del juicio, cariño. Pero cuidado, Leo. Cuidado que el cazador o la cazadora van a ser casados, cariño. Lo que empezó como una aventura, como un juego, muchos de ustedes se están acostumbrando. Hay un sentimiento que están haciendo. Aunque solamente sean uno, ¿vale? Ay, Richard, yo no estoy con dos, solo con uno, Richard, ¿vale? Pero no, yo no lo quiero como una relación formal. Yo solamente lo quiero, pues, tú ya sabes para qué, Richard, como buen leoncito. De vez en cuando necesito carne. Yo te entiendo, Leo. Yo te entiendo, corazón. Pero aquí, como dijo esa frase un amigo de cocina, Richie, el roce hace el cariño. Aquí, corazón, uno de vosotros dos se está acostumbrando, porque está al costado de la carta del juicio, cariño. Cuidado, no juegues con fuego porque te puedes quemar. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dice economía, aunque sea una carta, se me va el tiempo, Leo. Vamos a ver economía, mi querido Leo. Vamos a ver, economía. Tenemos lo que es la carta del loco, al costado de la carta del 8 de espadas, la carta también del 7 de espadas, y cierras con la carta del carro, cariño. La palabra dice, deja tus miedos, el que no arriesga, no gana. ¿Vale? Muchos de vosotros quieren hacer un proyecto, un sueño, pero posiblemente las personas te dicen, no es buen momento, vas a perder dinero, cuidado porque esa empresa no funcionó, etcétera, etcétera. Pero aquí el carro te dice, arriésgate, te está diciendo. El que no arriesga, no gana, mi querido leoncito. Vamos a ver, corazón, las características que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver qué me dice. Muchos de vosotros van a tener lo que es un encuentro con una persona que puede ser de elemento tierra o cualquier otro elemento. Son altos o son altas, delgados o delgadas o con textura normal, cabello corto, puede ser que tengan canas, piel blanca también. Se visten de una manera clásica, me dicen. Este encuentro puede ser en un centro poblado, puede ser un parque, una guardería, una escuela o un centro comercial. La carta del 2 de copa, pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo, cariño? Muchos de vosotros, ese encuentro lleva a una reconciliación. O estás lidiando con una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. O tú vas a conocer a una persona, cariño, y van a hacer clic. Van a hacer clic, cariño, ¿vale? Y yo veo aquí una unión. ¿Cómo lo vas a reconocer esta persona? Porque hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más moreno, más morena, la otra persona es nórdico, es rubio, es rubia, o viceversa, cariño. Entonces, solteros y solteras, hambrientas y hambrientos, van a conocer a una persona nueva. Y esa persona va a ser el gran amor de tu vida. Bendiciones, mi querido Leo. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Te quiero mucho, mi leoncito.